Dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con el tema último que analizamos en el introito, y es el juzgamiento o el pedido del Partido Revolucionario Moderno al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que destituya al diputado de su partido, señor Gutiérrez, que tiene un proceso abierto en Estados Unidos. No creo que haya sido condenado aún en Estados Unidos, pero tiene un proceso abierto. Y me llama mucho la atención porque, bueno, tiene que haber una gran razón para que la Cámara de Diputados, sobre todo, que es dirigida en su mayoría por los propios PRMistas, pida de repente algo que no había solicitado jamás. Están solicitando que se sustituya al señor Gutiérrez. Y yo creo que este tema hay que tomarlo con ciertas pinzas, con ciertas ojerizas. ¿Por qué? Porque el señor no ha sido condenado aún, tengo entendido yo, en Estados Unidos. Consecuentemente, si no tiene una condena en firme, ¿cómo pueden aquí destituirlo? Si no tiene un proceso abierto aquí en República Dominicana tampoco. Y yo sé que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, se solicita a las 2/3, con el voto de las 2/3 partes de los legisladores, la Cámara lo puede acusar de haber cometido faltas graves, y entonces mandarlo por ante el Senado de la República, que es donde se hace el juicio político. Para hacer el juicio político, el Senado también tiene que aprobarlo con las 2/3 partes de los senadores, y entonces en un juicio político lo más probable es que le destituyan. Pero ¿cuál es el fundamento? Porque tiene que haber un fundamento administrativo, tiene que haber una razón para que surta efecto. Si en el país no pesa absolutamente ninguna acusación contra él, si en el Senado, si en la Cámara de Diputados, que es a donde él pertenece, él no ha violado ninguno de los acápites del artículo 169 del protocolo de la Cámara de Diputados, en el que establece cuáles son las faltas graves. Una falta grave es, por ejemplo, que él destruya los equipos de la Cámara de Diputados, que rompa algunas cosas, incluso que tenga una condena. Pero una condena ¿de dónde? ¿De Estados Unidos o de aquí? Eso está un poco oscuro y es bueno que se aclare. Debe haber un procedimiento expedito para que gente que tenga ese tipo de situación, no necesariamente que en principio tenga que ser destituido como se está pidiendo, lo cual me resulta extraño por parte de sus compañeros de partido, pero por lo menos para que sea suspendido sin disfrute de salario, porque son graves las acusaciones. Sin embargo, una acusación no es haber cometido un hecho. Y deben verse reflejados los diputados nuestros, sobre todo en el Congreso que tenemos, que es un Congreso que tiene una mitad delincuencial. Hay muchos delincuentes, muchos diputados que cometen faltas graves, a los que se le ha tildado de beneficiarse con el narcotráfico, de ser lavadores, y de muchos otros tipos penales. Deben verse en ese espejo reflejado, porque que entiendan bien que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Y eso que Estados Unidos quiere hacer desde allá, o si permitimos que con una condena en Estados Unidos a un dominicano podamos juzgarlo aquí y quitarle todos sus bienes, que vean ellos qué le puede pasar, porque Estados Unidos es el policía del mundo, es el dueño del mundo, y así puede mañana armarle un expediente a cualquiera de nuestros legisladores, habiendo cometido o no cometido los hechos, porque es la forma histórica en que Estados Unidos ha operado, que te arma un expediente cuando le da la gana, y se lo arman a un diputado, a un senador, a un presidente, a un candidato y a quien sea. Entonces nosotros, para apañar ese tipo de decisiones de Estados Unidos, tenemos que tener también un parámetro extremadamente claro. Y tiene que haber algún tipo de ligazón entre lo que él cometió allá con lo que se ha cometido aquí. Entonces vamos a esperar. Yo no tengo claro si ha sido condenado en Estados Unidos. Si no ha sido condenado, si es un proceso abierto, me parece muy cuesta arriba que se pida su destitución,
porque hasta que no haya una condena en firme hay que considerarlo no culpable. No, yo no lo considero inocente, no culpable, que es diferente. No. Porque la inocencia deviene de que tú no hayas cometido los hechos. La no culpabilidad deviene de que no se te hayan probado los hechos. Exacto. En el caso de él, yo quiero pensar que él es no culpable, más no inocente. Pero, y ese debe ser el parámetro en que los dominicanos debemos vernos, los legisladores nuestros, para condenar o no a quien sea. Porque Estados Unidos no puede preparar expedientes a la medida y mandarlo aquí para que los legitimemos. Eso es lo que pienso sobre ese caso. Dime. Bravo decía que inmediatamente a una persona lo acusa el órgano, el Ministerio Público, ya deja de ser inocente, lo que es no culpable. Ya deja de ser inocente. Es que una acusación, tú tienes la presunción de inocencia. No, tú eres inocente. Y hasta que no pase, sí, claro, hasta que no haya una sentencia en firme, obligatoria. Hay una presunción. Mientras tanto se presume la inocencia. Sí. Pero perdóname, patrón, lo que sí llama la atención es que hace mucho tiempo de esto. Estamos hablando que eso fue en el 21. Sí. Él fue apresado en mayo del 21. Hace 2 años. Y en julio del 22 todavía no había una sentencia de él. Ahora, lo que me confundió con la sentencia es que sí un juez determinó, después de haberse comido su mierda, que él estaba hábil para ser procesado. Primero dijo que estaba inhabilitado. Sí. Inclusive colocado en una prisión de vigilancia por intento de suicidio. Sí, porque él se hizo pupú, comió pupú, hizo de todo para que crean que él estaba, en derecho se llama inimputable. Inimputable, correcto. Pero en un proceso en el que participan psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos, se determinó que aún habiendo comido de aquella cosa, el tipo está preparado. Tiene que para enfrentar la acusación. No le salió la estrategia. O sea que exacto. Aún ese tema, que ya lo evaluó un juez y fue considerado, no puede ser validado en República Dominicana para los fines ¿De qué? De su destitución, porque la primera parte es la destitución de él en la Cámara. Pero que tú no puedes destituir a alguien porque haya un proceso contra él. Tiene que cometer, y lo dice tanto la Constitución en el 83 como el protocolo de la Cámara de Diputados en el 169, faltas graves. Y las faltas graves de un legislador están tipificadas. Si no cometió ninguna, o si las cometió aún habiéndola cometida, tiene que ir a un proceso. Pues ya hemos tenido experiencia. Y en ese proceso se va a determinar primero en la Cámara de Diputados, que será sometido al Senado para que lo destituya. Tenemos experiencia de diputados y si lo votan a él. Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, es un diputado, lo envían al Senado para el juicio político. Sí. Y cuando es un senador, es lo contrario. Sí, claro. Las investigaciones siempre son contrarias. Pero por lo menos no debiera estar suspendido. Por la doble instancia, la garantía de doble instancia. Sí, ¿por qué no está suspendido oficialmente? No, porque no solamente. Entonces debiera por lo menos estar suspendido. Es que no puede estar suspendido. Todavía yo entiendo suspendido tiene que estar. Todavía yo entiendo que no es que en un cargo electivo no hay suspensión. No, claro, tiene que haberla porque hasta la inasistencia, lo descalifica la inasistencia, claro. Porque eso está establecido después de la reforma constitucional del 10, patrón. Hay normas establecidas con respecto a la asistencia. Y está preso en Estados Unidos 2 años. Lo que me confunde es que nosotros tenemos experiencia de diputados que han estado inclusive condenados y presos, cumplen su condena y vuelven a la Cámara de Diputados. Bueno, pero esa no estamos hablando aquí de la legalidad. Pero si no le han pasado un proceso todavía en la Cámara de Diputados. No, aún condenado, pero tú estás hablando, tú estás hablando de la ilegalidad. ¿Entiendes? Pero lo legal es. Yo pienso que esos casos deben servir para que se establezca algún procedimiento, porque realmente algo hay que hacer cuando suceden esos casos. Está establecido, lo que no quieren es cumplirlo. Aquí nuestros legisladores son responsables. La carta quien la ha enviado ha sido la dirigencia del PRM. Es así que tiene que ser, el PRM que sustituye a sus legisladores. Por consiguiente, ahí debieron empezar desde ahí. Pero yo espero debieron empezar votándolo desde ahí, suspendiéndolo desde ahí, desde ese partido. Pero que tiene que haber un proceso para suspenderlo, no pueden suspenderlo, ni aún en la organización política sin un juicio previo. Es algo que está en el derecho administrativo totalmente establecido. Y cuando sea condenado, que rige el derecho administrativo para la vida de los partidos políticos. Y cuando sea condenado en Estados Unidos, esa condena tiene que venir al país y validarla un
No tribunal sé dominicano. si hay que validarla, eso es lo que No. quisiera saber. Y por eso hago la advertencia de que se miren en ese espejo. Estados Unidos está acostumbrado a hacerle eso, no a un legislador de aquí, no, a presidentes, No, pero legisladores bueno. del mundo entero. Claro. Le arman un expediente y en muchísimos casos ese legislador nunca hizo lo que Estados Unidos le imputó. Pero como Estados Unidos es el poderoso del mundo, ya le dañaron su moral, le dañaron la familia, le dañaron todo, el tipo va preso. Cuando pasan 20 años que se desclasifican los archivos, entonces se nota que Estados Unidos en esa hegemonía utilizó todo el poder que tenía. Entonces mi llamado a los legisladores, véanse en ese espejo. Si permitimos que Estados Unidos y no nosotros juzguemos, porque nosotros tenemos capacidad para hacer lo correcto y tenemos métodos y formas para hacer un juzgamiento, no simplemente convertirnos como hasta ahora en sello gomígrafo. Que una sentencia en Estados Unidos es como que una sentencia de Dios y hay que acatarla. Así no puede ser, porque se van a joder. Hay muchos delincuentes ahí, muchos. Es más, aquí hay expedientes. Estados Unidos tiene expedientes de expresidentes de la República en el que se ven muchísimas cosas. Óyeme, documentadas por el FBI. Sí. Óyeme lo que estoy diciendo, Y la usan cuando documentadas les por el convenga. FBI. Claro. Del tipo entrando a un lugar non santo, del tipo todo eso. Pero no le interesa ahora. ¿Cuándo le va a interesar? Cuando les afecte. Sí, porque son informaciones que la utilizan para conseguir cosas. Bien. Quería decir eso sobre ese temita y Pero habría que ver qué es lo que dice la Sociedad de Santiago, por ejemplo, patrón, allá. ¿Cuál es la actitud de la gente? ¿Qué es lo que ha comentado la gente después que entró ese problema con ese legislador? No, un rechazo total, patrón. ¿A quién? Al legislador, claro, Adolfo. claro. No, eso es Bueno, evidente. pero también una doble moral. Porque ese legislador de Santiago mantuvo y mantiene a muchísima gente durante mucho tiempo. sí, y no de eso, sabían imagínate, ellos claro. de dónde ese legislador le daba lo que le da. Pero además el partido no el mismo sabía de dónde partido está. tenía que saber cuál pero era acá. el comportamiento Cuando de ese un hombre, legislador. hermano, mire, hay lo que se llama el sentido común, es capaz de decirle a un candidato, toma 200 millones. Coño, nadie de su empresa Oh, pero ven acá. saca y que toma Pero- 200 pero millones. ni que tenga una Ni fábrica de Pepín dinero. Corripio, Ni con que una es el fábrica de patriarca dinero. del país y que reparte en un momento dado a todos los partidos políticos, puede darse ese lujo. Pero ni que sea Entonces, una mata. Adolfo. exactamente. Pero bien, otro temita que de forma breve quiero referirme es precisamente relacionado con actividades delincuenciales. De esos 3 supuestos delincuentes o delincuentes apresados que están ahí en la DNCD en celda de máxima seguridad. Hoy sabemos todas las diabluras que esos señores cometían, todos los bienes que tienen casas en todos los lugares, tienen fincas súper hermosas, súper poderosas, que yo supongo van a pasar a custodia del Estado, como pasó con la de Quirino aquella vez, solo que yo espero que los bienes no lo dispersen como dispersaron los de Quirino. Pero esos delincuentes nosotros tenemos que tomarlo también como una medida de reflexión lo que está pasando con ellos. ¿Por qué? Esta debe ser una lectura para el gobierno sobre cómo están actuando nuestros organismos de seguridad. ¿Por qué cientos de oficiales, decenas de oficiales y funcionarios son amigos relacionados directos de ese tipo de delincuentes y nadie supuestamente se da cuenta de nada? ¿Por qué hay oficiales nuestros, generales, coroneles, capitanes, que les sirven de guardaespaldas y que los protegen a todos esos delincuentes? República Dominicana en los últimos tiempos se ha convertido en una guarida de delincuentes internacionales, sobre todo en Cabarete, en Sosúa y en otras comunidades. Lo que pasa es que los delincuentes en su actividad delincuencial se ufanan tanto de lo que poseen o de lo que consiguen que se van adelantando solos. Me dijo anoche una persona con la que yo conversé que trabaja en uno de los organismos, me dijo, mira, Salomón, cuando Estados Unidos viene a mandar y que su equipo de inteligencia, esas cosas, ya nosotros sabemos dónde que están todos esos tigres. Lo que pasa es que esa gente llega aquí y esas informaciones se pasan de estados a estados, comparten informaciones. Y desde que llegan aquí, hay organismos de seguridad que van y ubican a donde están esos delincuentes, pero no para apresarlos,
sino para decirle qué es lo que con qué es lo que. Utilizo que- el término porque es el mismo que él me dijo. Que Y utilizan los entonces organismos de comienza seguridad para chantajear, negociar, para chantajear, para proteger. Wow. Y me dijo, hay de aquel de nosotros que no tenemos ese tipo de rango, sino que trabajamos como subalternos, que intente atrapar un tigre de eso, sin hablar con ellos. Un expediente ¿Sí? le hacen. Y reciben, me dijo él, me habló el nombre incluso de un coronel, que le dieron un reloj Patek Philippe, sí, que cuesta todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Y que le mandan a hacer la casa y que le dan dólares y que son muchos. Y una comedera de chivo en Enquistados en nuestros organismos de seguridad y realizan fiestas y actividades en las que participan nuestros generales, nuestros coroneles, nuestros capitanes que los protegen. Entonces, tenemos que vernos en ese espejo porque no puede ser que aparezcan este tipo de cosas solamente cuando otra nación es la que importantiza la búsqueda y captura. Pues no crean que esto ocurrió porque nosotros tenemos un tiempo atrás buscando esos delincuentes. No, eso viene porque desde Holanda se ha pedido, ¿entiendes? Desde Holanda se le ha dado seguimiento porque fueron capaces de amenazar Hasta la realeza. a la realeza La holandesa, familia real. a la familia real. holandesa. Y eso es Desde aquí. imperdonable. Desde aquí. Imperdonable. Es que Y esos tipos, tenía perdóname, contacto- Carlos, tienen más de 10 años andando aquí entre nosotros. No es posible que esas fincas, esos vehículos que andan esos señores hoy en día aquí, nuestro organismo de seguridad y nuestros organismos de investigación financiera no sepan, porque comprarte 2 Ferrari, comprarte 2 Porsche, 2 Cayennes, tener los apartamentos que tienen esos señores, tiene que llamar a los investigadores en el área económica y a los investigadores en el área impositiva, tiene que llamar inmediatamente la atención, pero no, o sí le llama la atención, pero los tienen protegidos. Y él me decía algo que hasta me escalofrió, le decía a usted ahorita. Yo, mira, con esos delincuentes internacionales, ¿tú crees que son eso? Aquí hay delincuentes de muchísimos países y están aquí entre nosotros. Y hay políticos protegiéndolo y cuidándolo. Y han pagado para campañas políticas. Claro, financian campañas Mira, políticas. aquí así como se sabe cuáles son los ladrones de retrovisores y de aro de vehículo, que la policía lo sabe, y los que roban celulares de verdad, así mismo se sabe dónde están ubicados. Pero tú crees que son eso. Quiera Dios que no explote con la cantidad de delincuentes haitianos que están aquí, haciendo negocio aquí, comprando fincas y apartamentos aquí, en el interior del país y en la capital. Se han dedicado a eso, a tener sus zonas Airbnb, comprando incluso apartamentos, torres completas. ¿Y tú crees que el Salomón que aquí no lo saben? Lo saben. Tú ves que el presidente dijo que 39 no van a entrar. Muy bien. Pero ¿y los que están dentro? Me decía él. Que son mucho más que esos 39. Que tienen, nada más por el perfil de los hijos en las universidades, tú te das cuenta. Y a lo mejor son socios. Entonces de quise gente de decir aquí. eso porque es nuestra responsabilidad decir para que luego no nos agarren A confesados. lo mejor son socios, Adolfo, de gente aquí ya, muchos. de Pero esos que están súper aquí. socios y protegidos con guardias nuestros, con coroneles nuestros. Es que este es un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Es decir, lo que ocurre aquí debe necesariamente saberse y casi de inmediato. Y esa conexión estaba ligada a 3 continentes. Porque ellos tenían contacto y negocio con gentes de Marruecos, que ya eso es África, árabe pero África. América incluía, y Europa porque estaba Holanda y sus miembros Ahí de uno los de Países acusar a la Bajos. realeza. Es decir, era un tema trascendental que de mucho tiempo. Es más, creo que tenían alrededor de 6 meses dándole seguimiento. 6 meses es demasiado tiempo. Así es. Entonces, Así es. la única manera, vuelvo y le repito, salvo que no se trate de una estrategia para seguir buscando en la red, si no es estrategia, entonces ahí hay complicidad. Hermano, cuando aquí se protección, quiera eso. hacer algo bien, solamente hay que acercar a Puerto Plata y esa zona, para que tú veas todos los delincuentes internacionales. La tecnología, como decía el patrón, tiene sentido, pero tenemos que utilizarlo, no solamente la inteligencia artificial,
Yo estoy casi seguro que deberíamos tener un registro de las huellas dactilares de todos esos gringos y biométricos, ya tenemos que están tecnología viviendo suficiente. aquí. Es lo que se estila en cualquier país del mundo. Para que esta gente Pero es que se desahuciada comenzó un proceso de vienen registro de extranjeros en República Pero Dominicana. hay mucho ¿Y que- dónde está el maldito registro que se... ¿Dónde está? Entonces, solamente hay que comparar cómo está avanzada hoy en día la tecnología, esas huellas dactilares tomadas aquí con la que tiene la base de datos del FBI o la del Mossad o de cualquier país de verdad para darnos cuenta, pero eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque eso es lo que hemos hecho. Hemos vendido nuestro territorio como una maldita guarida.